Bienvenidos nuevamente a los videos de historia. En este caso vamos a estudiar un tema muy interesante en la historia del siglo XX, que es ni más ni menos que el nazismo. Y para poder comprender cómo se forma el nazismo, cómo se gesta en Alemania, claro está que tenemos que hacer referencia a una Alemania que estaba en crisis en lo que era el periodo de entreguerras, es decir, entre la Primera Guerra Mundial y, claro está, la Segunda Guerra Mundial. Y esta crisis propia de Alemania se debía a que Alemania había sido uno de los países más afectados luego de la Primera Guerra, tal como muchos países del mundo, sobre todo las potencias que habían participado en esta Primera Guerra. Y luego de la Primera Guerra, en este periodo de entreguerras entre la Primera y la Segunda, la crisis no solo se hacía sentir en Alemania, como decíamos, sino que esta crisis, sobre todo económica, financiera, que había hecho quebrar a bancos, que había traído miseria a muchas naciones, también se hizo sentir, como decimos, en todo el mundo. Alemania fue la máxima perdedora y se vio abocada a un gran desorden interno. Vamos a poner el concepto de desorden porque es muy interesante, porque este desorden interno trajo, si se quiere, aparejada la formación de una nueva república alemana que se otorgó gracias a la famosa Constitución de Weimar. Constitución de Weimar en el año 1919, que establecía una república federal, es decir, una república federal alemana, en que se preveía el sufragio universal. Entonces, la agitación política propia de este periodo de crisis provocó también la aparición de numerosos partidos, entre ellos el Partido Obrero Alemán. Y estamos viendo aquí una figura muy interesante, que es ni más ni menos que Adolf Hitler, uno de sus miembros. Pero vamos a hacer un espacio en nuestra pantalla para poder aclarar un poco la cuestión. Porque Adolf Hitler, si bien era parte de este Partido Obrero Alemán que surge en 1919, en 1921 lo convertiría en el Partido Nacional Socialista Obrero Alemán. Partido Nacional Socialista Obrero Alemán. Y ya vamos a ver en unos segundos qué va a pasar con este Partido Nacional Socialista Obrero Alemán, que, como decimos, lo convierte a este nombre Hitler en 1921. Pero les cuento que en 1926, como un hecho trascendental también en Alemania, esta República Federal Alemana es aceptada en la Sociedad de Naciones. Alemania es aceptada en la Sociedad de Naciones. Pero sigamos también un poquito más adelante, porque Alemania estaba debilitada económicamente, como decíamos, producto de esta crisis propia del periodo de entreguerras. Y el partido de Hitler, mejor conocido como nazi, partido nazi, es decir, nacional socialista obrero alemán, había ganado varios adeptos. Entonces se organizó, entre otras cosas, y ahora sí vayamos a explicar qué es este logo, una milicia armada. Una milicia armada, compuesta por la sección de asalto, es decir, la SA, y por la SS, que estamos viendo el logo aquí, que eran escuadrones de protección. Escuadrones de protección. Y la historia sigue, porque en las elecciones de 1932, y vayamos ya a nuestras siguientes imágenes, a nuestra imagen, decíamos, en las elecciones del año 1932, los nazis consiguieron más de un tercio de los votos y el 30 de enero de 1933, Hitler fue nombrado por el presidente Hindenburg
Hindenburg. Vamos a Hindenburg. Ahí está, para que a ustedes les quede bien en claro el nombre. Bueno, decíamos entonces que el 30 de enero del 33, Hitler fue nombrado por el presidente Hindenburg canciller de Alemania. Hitler es nombrado canciller de Alemania. Hasta aquí entonces Hitler iba ganando terreno. En solo 10 meses, les cuento, Hitler transformó radicalmente la estructura política de Alemania. Hizo reformas muy importantes. Y en ese mismo año, les cuento, se incendió lamentablemente el Parlamento alemán. Por ende, el 23 de marzo siguiente, es decir, de 1933, se volvió a abrir, se volvió a reconstruir este parlamento que había sido incendiado. Y comenzó así lo que se conoció como la era del Tercer Reich. 1933 comienza la era del Tercer Reich. Nombre que ustedes van a sentir nombrar, es decir, lo que se conoció como la era del Tercer Imperio. Y sigamos aún más, porque Hitler obtuvo plenos poderes en este momento para poder gobernar por decreto 4 años. Comenzando así, como decíamos, esta era del Tercer Reich con Hitler en la cabeza. En octubre de 1934, y ahora sí, vayamos ya a esta imagen, ahora les comentaré qué nos referimos con esta imagen. Decíamos que en octubre de 1934 muere el presidente Hindenburg y Hitler ocupa su lugar con el título de Reichsführer, rodeándose de hombres como Goebbels y otros hombres muy importantes, amiguitos de Hitler, que lo van a acompañar en su presidencia. Entonces, en el octubre del 34, Hitler ocupa el cargo de Hindenburg. Muy bien, sigamos un poquito más, porque la doctrina política del nazismo, propia del partido de Hitler, expuesta ahora sí en la obra que redacta Hitler en 1924, donde exponía sus ideas, como estamos viendo aquí en Mein Kampf, o también conocida como Mi lucha, traducida al español. Esta obra lo que hizo, claro está, Hitler, que fue el que la redactó, fue, exponer las doctrinas propias de este nacionalsocialismo exacerbado, que claro está, luego va a derivar en un racismo, en un nacionalsocialismo terrible, que consideraba, por ejemplo, inferiores a los judíos, a los gitanos, a los homosexuales, por ejemplo, y desde el año 1933, es decir, antes de que Hitler ocupara el lugar de Hindenburg, se abrieron campos de concentración. Campos de concentración en donde, fundándose en las ideas propias del partido nazi, se enviaron a presos políticos, judíos, gitanos, revolucionarios, a sufrir las peores de las torturas y, claro está, en muchísimos casos, la muerte. Al mismo tiempo que estaban en los campos de concentración, Alemania, les cuento, se lanzó a la urgente tarea de recuperarse económicamente. Y en 1939 ya era la segunda potencia mundial, por lo cual había ganado el respeto de muchos países y otras potencias del mundo, sobre todo, claro está, era segunda potencia mundial a nivel económico, se había recuperado muchísimo luego de la crisis del periodo de entreguerras.
Ahora bien, la Segunda Guerra Mundial, como vimos en nuestros videos, se va a originar por la ofensiva política del nazismo que no era bien vista por muchas otras naciones del mundo. Por eso los invito a que vean nuestros videos de la Segunda Guerra Mundial para ver cómo el nazismo empieza a sufrir diferentes ataques de diferentes potencias del mundo y para conocer un poco cuáles fueron las atrocidades propias de este periodo en el cual Hitler tuvo el poder en Alemania.